Lo que yo quiero decirles a continuación, o mi título, o el título de la ponencia, como lo pudieron ver en la publicidad, es el siguiente: la deuda, perdón, vuelvo a leer lo que lo leí mal. La ponencia se nombra de la siguiente manera: la deuda, el porvenir entre los sueños, los goces y el poder. Una lectura del Mercader de Venecia de Shakespeare. Y con quien me quiero comprometer en estos minutos en los cuales voy a hablar con los siguientes temas: la deuda y qué significa esta en un vínculo de amistad. Digamos que una deuda más cercana a la deuda simbólica. La deuda y la relación con la expansión de los goces, con la expansión de los consumos, con ese más allá que ahorita ya Santiago empezaba a introducir en su exposición, y que es bien interesante saber cómo la relación entre la deuda y el consumo puede tener una relación con el sin límite, con el más allá, pero ahora también lo veremos. Y la deuda como relación de poder, que aprovecho para decirles que esta tercera, que incluso lo articularía a uno con el tema de la economía de la deuda, el último conversatorio de Pensar lo Humano, que lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de la Biblioteca Pública Piloto o en el canal del Centro de Estudios. Allí hay un detalle respecto ya a la deuda como relación de poder, entendida como economía de poder. Y me es necesario hacer un contexto, porque como voy a hablar a la luz del Mercader de Venecia, puede ser que no todos aquí lo hayan leído, y espero no hacer mucho spoiler, o que el que haga los anime a ir a leer la obra dramatúrgica a quienes no lo han hecho. Bien, para poder situarnos en el Mercader de Venecia, pues por lo menos hay que tener en la mente el personaje de Bassanio y el de Antonio, básicamente, bueno, y también el de Shylock. ¿Qué hay que decir como argumento? Esta obra dramatúrgica trata, entre otras cosas, de la necesidad que presenta Bassanio, que es amigo de Antonio, de un préstamo para poder dirigirse hacia otro lugar de Venecia, del cual se encuentra él, donde está Porcia, que es una mujer que a él le gusta mucho y que, bueno, quiere llegar a los lugares y a la morada de esta mujer, pues porque le encanta, pero a su vez porque lo puede sacar de ciertos aprietos, porque, digámoslo así de manera coloquial, Bassanio ha sido muy gastón, está en deuda. Y necesita entonces de un préstamo, y para ello acude a Antonio, necesita desplazarse hacia donde Porcia, necesita un dinero, va donde su amigo Antonio. Antonio, desde la amistad, dice que podrá entregarle pues todo lo que él necesite, pero Antonio finalmente no cuenta con el dinero y deben remitirse a un prestamista de Venecia que se llama Shylock, para que lo tengan pues ahí en el mapa. No cuenta con el dinero, pero tiene el respaldo para poder hacer. Pero tiene respaldo, eso es muy importante, aunque ahorita lo voy a mencionar pues ya en el desarrollo de la conversación, pero es muy importante porque ustedes saben que en los créditos en muchas ocasiones se necesita de la figura del fiador, porque Antonio puede ser fiador de Bassanio ante Shylock, que sería el acreedor, porque Antonio tiene en alta mar barcos con mercancías, pues que obviamente este hombre está esperando que lleguen a compradores y que pueda entonces recibir un dinero por ello, recibir unas ganancias por ello. Entonces, por tanto, tendría una suerte de solvencia para responder por el dinero que Shylock vaya a poner en manos de Bassanio. Gracias, Rodrigo. Sabemos que Shylock es un judío. Además, pues ya habría que entrar en contexto de por qué esta marca, no sé si xenofóbica o
o de pugna religiosa o de discriminación cultural, no voy a meter con eso que hay sobre el judío, no me voy a meter con eso, pero también lo pueden encontrar ahí en la obra dramatúrgica. Bien, entonces comenzamos con la deuda en ese vínculo amistoso. Y quisiera entonces servirme del texto, que luego lo van a poder encontrar en el sitio web del CES, que dice así: Antonio, el mercader de Venecia, no es solo mercader, y administrar sus riquezas es una ocupación, entre otras. Estas no capturan de modo completo la totalidad de su vida. Aún no ha hecho hegemonía la figura del individuo del interés, movido solo por el beneficio propio. Aún no asistimos a los tiempos del sujeto neoliberal, inmerso en una individualización exacerbada, cuya valorización de sí, capital humano y de lo que tiene, acumulación de consumos, es lo fundamental. Aún no hemos llegado a la figura que ya mencionaba Santiago hace un momento. Antonio es también amigo, y son sus riquezas medios dispuestos para la amistad. Es en este vínculo que Shakespeare nos presenta el tema de la deuda, como si quisiera recordarnos que esta no solo puede pensarse desde el cariz económico. Bassanio, amigo de nuestro mercader, requiere el préstamo de 3.000 ducados para poder desplazarse hacia Belmont, Venecia, donde pretende fungir, ducados de por medio, como rival de los pretendientes de la bella Porcia. Bien, ahí entonces refrendar lo del contexto y entender que la deuda aquí se está dando en el plano de la amistad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué diferencia hay en que Antonio no sea el típico acreedor que es un banquero? ¿Qué diferencia habría en ello? ¿Y qué diferencia hay por el hecho de que Antonio, por lo menos desde su intención, no está poniendo ningún interés o no pretende poner ningún interés en el dinero que quisiera poner en manos de Bassanio? Es decir, retornado ese dinero, en términos pues de esta proyección que están haciendo, no está estimando ningún interés, sino que lo que está poniendo de por medio es que Bassanio pueda, a partir de los medios y las condiciones que le otorgue el dinero, pues poder realizar un sueño suyo. Y por eso ahí yo quiero irme hacia el concepto de la deuda simbólica, porque creo que es posible traerlo a colación aquí, porque lo que habría que preguntarse es por qué Antonio estaría dispuesto a poner un valor de dinero, una cantidad de dinero, mejor dicho, en las manos de Bassanio. Y uno podría decir, porque está obligado a ello. Pero ¿obligado desde dónde? Obligado desde lo que va creando una afiliación que se tiene con el otro. La amistad que se ha podido desplegar con ese otro y que genera una deuda, por lo que le ha posibilitado también la experiencia de esa amistad y la conquista de ciertos mundos. Yo quisiera refrendar algo: el vínculo con otro, las filiaciones que no están pasadas por las relaciones transaccionales, son vínculos que disponen a la apertura de mundos, son vínculos que disponen a ciertos goces, y ahí de alguna manera se está adeudando por esas posibilidades que abre esa amistad. Y cabe decir, aquí es importante hacer esta pregunta, y es: cuando uno dice estoy obligado con el otro, le debo algo al otro, que incluso nos lo dice con el padre, la madre, los maestros, las maestras, debo algo a ellos. ¿Qué es lo que uno está diciendo? Uno no necesariamente está situando a ese otro como el individuo al cual le debo algo, porque incluso eso podría ser peligroso. Cuando la relación magisterial, materna o paterna, crea
una suerte de falta que indica me tienes que devolver casi que en equivalencia lo que te he dado. Eso incluso genera culpa y puede generar vínculos perversos. Cuando ciertas madres pueden llegar a decir como, es que me debes mucho y no puedes hacer eso que deseas hacer porque me debes mucho. Ese otro no es con minúscula en este caso, sino es un otro con mayúscula, que quiero referirme con esto a que en el vínculo de amistad magisterial, paterno, materno, lo que hay es una deuda con la cultura que el otro ha entregado y, como decía ahorita, con las experiencias que ese otro ha entregado. Compromiso ético y moral. Compromiso ético y moral, y son filiaciones que pasan por las tradiciones, los acumulados culturales, lo que he podido llegar a ser, que no pasa por la cifra, como ahorita nos lo mencionaba Santiago, en gracia en este caso, al vínculo de la amistad. Lo leo de la siguiente manera: un dar amistoso que responde a lo que se ha recibido en la amistad. El dinero se reviste de los sentimientos al amigo, del deseo de que éste pueda realizar el suyo. Ese dar de Antonio que responde a una deuda simbólica entre amigos y que instituye otra, también está en el campo de las relaciones y los afectos. Escapa en el plano económico de la idea del interés calculador que asume el dinero como reproductor del dinero mismo mediante la tasa de interés. Escapa en el plano de la intersubjetividad y por ello es expresión de la amistad, de la idea de que en el dar y en el recibir solo puede haber equivalencias matemáticas. El préstamo de Antonio a Bassanio, no unilateralizado en el aspecto económico y significado por la amistad, nos pone ante lo inconmensurable, ante otra cosa que no es solamente el interés individual que reviste la relación entre acreedor y deudor. Bien, ahí tenemos entonces esa primera mirada y la quiero cerrar con lo siguiente. Hay un momento de la obra dramatúrgica, resulta que cuando ya Shylock es el que se dispone como prestamista y Antonio queda como fiador, crean un contrato en el cual dice dentro de 3 meses debes devolver los 3.000 ducados y si no lo haces debes darme 1 libra de carne, Antonio. Eso es lo que está en pero ese... No, libra de carne, ¿cierto? no es 1 libra de carne, es 1 libra de carne tuya, que además de Antonio, incluso porque él dice que 1 libra, pero él dice, no, la libra de Antonio no es como 1 libra de vaca, ni 1 libra de res, ahorita les doy la palabra, que me la podría comer, sino que aquí es 1 libra de carne del cuerpo de Antonio, que incluso es que tiene que estar cerca al corazón, es decir, quiere su vida. Y en el momento en que se ha vencido el pagaré y no se ha podido retornar los 3.000 ducados, quiero leerles un parlamento de Antonio que es bellísimo, que dice así. Antonio le está hablando a Bassanio y le dice: encomendadme al recuerdo de vuestra honorable mujer, quiere decir que conquistó a Porcia, referirle todas las peripecias del fin de Antonio, decirle cómo os quería, hablad bien de mí después de mi muerte, y cuando vuestro relato haya terminado, instadle a que decida si Bassanio no era su verdadero amigo un tiempo. No os arrepintáis de perder vuestro amigo, y él no se arrepentirá de pagar vuestra deuda. Pues si el judío corta bastante profundamente, voy a pagar vuestra deuda con mi corazón entero. Esa es una gran expresión de lo que es la deuda simbólica. Bien, vamos a pasar a la que concierne a esa relación que quiero hacer entre la deuda y la expansión de los goces. Esto yo ya lo toqué pues de alguna manera en la conferencia de Pensar lo Humano, espero no repetirme mucho, pero me es necesario volver a traerlo a colación. Y dice así: en Belmont es donde está la morada de Porcia,
En Belmont, Bassanio, joven pródigo que ha sobrepasado sus débiles medios monetarios para sostener una fastuosidad que no le es posible, ve la esperanza de que las virtudes y riquezas de Porcia abracen a su corazón, impactado por su belleza y a su necesitado bolsillo. Bassanio, nos cuenta la historia, ha hecho de la deuda un medio para extender su liberalidad y para alimentar la imagen de una vida opulenta. Las posesiones propias limitadas no se le tornaron un imposible para el acceso a las experiencias de múltiples goces. Y es la deuda la oportunidad de romper con ese límite, de correrlo cada vez más, pero es la amistad y en el horizonte del amor la posibilidad de cortar con esa expansión peligrosa, de retornar a la frontera, un retorno que no ha de entenderse como un abrazo al ascetismo, sino a la vida misma, que es con la que se puede gozar. Esa conexión entre deuda y consumo nos lanza del siglo XVI, en el que está situado Bassanio, al XX. Quiero usar esta conexión entre la deuda y el consumo, que en Bassanio tiene una situación muy puntual, es liberal, pero no en el sentido político y económico de las tradiciones económicas, sino de la expansión del gozar, y era muy evidente que la deuda le permitía correr el límite de mis riquezas solamente me alcanzan hasta acá, pero la deuda me permite correr ese límite, y ahí vale la pena ahondar en esa relación, en el correr el límite gracias a la deuda. Y voy a hacer quizás una digresión muy atrevida a partir de esto que leo de Bassanio. Esa conexión entre deuda y consumo nos lanza del siglo XVI, en el que está situado Bassanio, al XX, a la mal llamada sociedad de consumo. Todas lo son, y nos pone de cara a dos figuras: el trabajador que ha devenido consumidor y el consumista de signos. El primero ha sido educado para que codicien mercancías que constituyen tanto la medida de sus esfuerzos como los símbolos de su éxito. El trabajador no es en sí mismo el lugar de el trabajo no es en sí mismo el lugar de la realización. Las metas no son intrínsecas a él, sino que los consumos de mercancías son los que ocupan el lugar del resultado por el esfuerzo. El consumista de signos, por su parte, no es el consumidor de las cualidades materiales de los objetos, las que indican un límite de la satisfacción de las necesidades. Compro un celular que satisface mi necesidad de comunicación, luego ya no necesito otro celular, sino consumidor de las cualidades inmateriales, de los sentidos y las experiencias contenidos como promesa en las mercancías. Compro cada vez el nuevo celular que oferta el mercado porque deseo deseos, reconocimiento por lo que tengo, por los sentidos y valores de lo que me reviste precisamente lo que tengo. Un deseo de deseos que se imbrica con la insatisfacción perpetua, con el sin límite. Hice pues esta digresión en este nexo entre consumo y deuda. En la escuela del CES leímos un texto muy bueno de Nicolás Pagura Germinal, donde él nos permite reconocer la emergencia de la sociedad del consumo, que es una expresión de Zygmunt Bauman, en el contexto del capitalismo fordista keynesiano entre los años 30 y 60, también tocando pues algo de la década del 70 del siglo XX, y dado que en el momento había una importante capacidad productiva, se necesitaba crear una demanda efectiva. ¿Pero por qué digo eso? Porque cuando Pagura Germinal nos permite ir a ese contexto, nos muestra cómo se necesita el crédito de consumo. Es decir, si ya tenemos un trabajador cuya realización no la encuentra en el trabajo en sí mismo,
necesita del dinero que permite ese trabajo ir a encontrar unos consumos de mercancías que serán como la satisfacción complementaria, dado que no está en el trabajo mismo. Pero a su vez él nos empieza a hablar de las cualidades inmateriales de los objetos, donde nos dice, además hay un consumidor de signos, o por lo menos pues yo lo apropio de esa manera, en la medida en que ya no solamente importa el objeto como tal y sus características que están en pro de una satisfacción de una necesidad, sino lo que me otorga en términos de sentido, el prestigio, el estatus social, el estatus sexual. Bueno, entonces lo nombro porque aquí nuevamente hay una relación entre consumo y deuda, y es muy interesante que el crédito de consumo haya aparecido como una figura central en este contexto, y cabe decir que en la actualidad, en nuestra situación colombiana, como colombianos y colombianas, sujetos de crédito, el crédito de consumo es muy amplio, muy amplio, y suele ser en muchos de los bancos como el crédito por el cual más le apuestan. Y la cantidad de tarjetas de crédito que también circulan en el mercado son de una cantidad pues excesiva. No obstante, en este momento hay una cartera importante pues de créditos de consumo. Y finalmente, para encontrar la última deuda que quería nombrar, bueno, una última cosita con esto. Si en el plano del individuo el consumo de crédito abre la posibilidad de mayores y mayores consumos y de mayores consumos de signos, aquí hay una cosa muy fuerte, porque si por el lado del individuo hay algo ilimitado, el crédito de consumo también es una relación con lo ilimitado en términos del planeta. Es como si creyéramos que esto no tiene unos límites en términos de, no me gusta usar la palabra, pero bueno, en términos de sus recursos, porque cabe decir, esto lo debí haber dicho desde el inicio, que la deuda es algo que se paga en el futuro, sino que es algo evidente, que quizás por eso no lo dije, un dinero que se paga en el futuro, un trabajo futuro, y en últimas el crédito es siempre lanzarnos hasta a un futuro infinito, donde se cree que efectivamente habrá posibilidad de devolución, como si no hubiese un límite en el horizonte que vemos pues en el porvenir. Eso me parece pues importante decirlo, porque un capitalismo financiarizado es un capitalismo o un capitalismo soportado en la economía de la deuda es un capitalismo también lanzado a el sinfín y a lo ilimitado. Y finalmente, a propósito de esto que digo, la deuda como relación de poder. Entonces les leo lo siguiente. Ya saben pues que quien fue el prestamista fue Shylock. Digo lo siguiente: esta deuda ya no tendrá como sostén la amistad, sino un pagaré que extrae a los sujetos. Es la ficción que se produce del campo de los afectos para llevarlos al neutro terreno del contrato y del interés. Antonio y Shylock advienen en sujetos económicos y pactan, amparados bajo la ley, un tiempo de pago y una tasa de interés. Los intereses de ambos encuentran en el contrato una forma de realización, pero ambos obtienen el mismo beneficio. La neutralidad del contrato borra las relaciones de poder y los afectos. Y me interesaba hacer estas preguntas porque de todos modos uno puede ver que Shylock no está meramente circunscrito, en este caso, a una relación económica con Antonio. Hay algo que también lo sobrepasa en términos de los afectos y las pasiones, que tiene que ver con el hecho de poder obtener una libra de carne de su cuerpo, que en últimas es poder obtener su vida. Y esto nos lo permite ver Shakespeare muy bien, porque uno podría preguntarse, pero ¿por qué Shylock
ha puesto o ha exigido que se ponga en el contrato lo de la libra de carne. Y hay un momento donde Chilok nos dice: le odio porque es cristiano, pero mucho más todavía porque en su baja simplicidad presta dinero gratis y hace así descender la tasa de usura de Venecia. Bueno, aparte del conflicto religioso que ahorita nos nombraba Isauro, hay una molestia por parte de Chilok porque muchos de los deudores de Chilok han ido a buscar ayuda donde Bassanio, y Bassanio les ha permitido salir de esa trampa de Antonio, van donde Antonio, y Antonio les ha permitido pues salir de ese peligro que significaría sostener una relación con Chilok en tanto acreedor. Quiero entonces cerrar con lo siguiente. Y es que en este punto vemos algo que a mí me parece bien interesante, y es que esta relación de poder, esta deuda como relación de poder necesita de la ley para sustentarse. Porque ¿dónde está plasmada esa relación que se ha instaurado entre Antonio y Chilok? En un documento, e incluso tuvieron que ir a una notaría para que ante un notario, lo voy a decir así, no es la figura de la época, pudieran entonces mostrar ese documento. La ley convirtiéndose en aquello que plasma en un papel una relación de poder. Y aquí recordaba algo que también vimos este año en la escuela del CES, a propósito de que ahorita don Isauro preguntaba por los liberales. Hay un momento donde se le interpela al liberalismo la creencia de que el mercado o en el mercado se dan procesos naturales de oferta y demanda, y lo que se les interpela es que en últimas ahí hay siempre procesos jurídicos y siempre procesos contorneados por la ley. Y veíamos en un autor que se llama Walter Lippmann, que decía lo siguiente, que me permite ahondar en esto que estoy intentando decir, y es lo siguiente: la vida económica se desarrolla dentro de un marco jurídico que fija el régimen de propiedad, de los contratos, de las patentes, de las quiebras, de las asociaciones profesionales y las sociedades comerciales, de la moneda y la banca. La ley, pues, como ese marco que sostiene esta relación de poder, y que es bien interesante. Con esto concluyo, y que creo que vale la pena el spoiler que les voy a hacer a continuación, y es lo siguiente: deben comparecer ante el Dux de Venecia. Está Bassanio, Antonio, Chilok, se encuentran ahí los tres. Bassanio ya ha regresado no con 3.000 ducados, sino con 6.000, porque Porcia le ha dado esa suma de dinero y le ha dicho: yo le devuelvo el doble. Y Chilok dice: no me interesa el dinero. Incluso dice: prefiero la ruina para mí, prefiero que no se me haga devolución de ese dinero, porque aquí lo que hay es una relación de afecto y de pasión, y quiero es poder tomar esa libra de carne del cuerpo de Antonio. Entonces resulta que Porcia llega a esa escena, pero llega disfrazada de abogado, y es bien interesante porque se acoge a la ley. Se acoge a la ley y dice: bueno, en gracia a la ley, porque en Venecia la ley es sagrada, efectivamente, disponga, coja el cuchillo y tome la libra de carne cerca al corazón de Antonio. Y es en gracia a la ley que precisamente Antonio se salva. Ahí les queda la duda, cómo es que la ley lo iba a llevar a la muerte y la ley a su vez también lo termina salvando.
Sí, ya vamos a abrir la conversación. Ay, una última cosa, en serio, no, esto no se me puede pasar. Quiero finalizar con un contraste entre esa deuda inserta en un vínculo de amistad y la deuda inserta en esta relación con un acreedor. Uno de los autores que estudiamos en la escuela del CES, que se llama Mauricio Lazarato, que tiene un texto muy interesante que se llama La fábrica del hombre endeudado, nos permite pensar la relación entre la deuda y el futuro. Y él nos dice que la deuda y el estar con una deuda encima cierra como todos los posibles que están contenidos en el tiempo por venir. Uno en tanto ser humano tiene una apertura, una aventura de la existencia. Y nos dice Mauricio Lazarato que en gracia a la deuda es como si ese tiempo ya estuviese atrapado y prefigurado en lo que debería ser. ¿Por qué? Porque entonces a vos te corresponderá aceptar trabajos terribles porque tenés que pagar la deuda. Esa deuda entonces es la clausura de los múltiples posibles que el futuro ofrece para el humano. Pero aquí es muy interesante porque uno podría ver una suerte de oposición entre deuda y futuro en el caso de si hubiese sido Antonio el que hubiese podido prestar el dinero. Diferente a deuda y futuro en el caso que ocurrió, que fue Chiloc el que prestó el dinero. En el caso de Antonio sí es la apertura, si hay una suerte de movimiento para Bassano. En el caso pues de Chiloc, en tanto prestamista y en tanto la relación de poder se termina sosteniendo con este último, es muy evidente ese futuro, cómo está demarcado, tanto así que lo que está pronosticado para Antonio es la muerte. Bueno, ahí sí concluyo. 32 minutos.